Moisés, ¿verdad? Fue directamente del Eterno. Y el libro Apocalipsis fue entregado a Juan directamente del Eterno a través de Yeshua y de un ángel. ¿Ok? Yeshua le da la revelación, el Eterno le da la revelación a Yeshua, y Yeshua envía a un ángel, a Juan, a Yohanan, y escribe toda la revelación. Así que podemos darle la misma autoridad divina. Dos, debido a su simbolismo y en consecuencia la dificultad de estudiarlo, regularmente es dejado de lado, es dejado frecuentemente, pero, ¿qué dice la misma escritura? Toda la escritura es útil. Ok, ayer hablamos de eso, de que regularmente la gente a veces tiene temores a leer este libro y además como no lo entienden, pues lo dejan por un lado y no le dan mucha importancia. O aunque lo lean y lo lean y lo lean, cuando no hay entendimiento, pues obviamente enfada y ya mejor se deja por un lado. Pero toda la escritura es útil. Número 3, tiene una bendición para aquellos que la escuchan y guardan su mensaje. ¿Cuál es esa? Dichosos aquellos, ¿verdad?, que guardan las palabras de esta profecía. Esa es. 4, tiene un mensaje para la Kehilá a través de las generaciones, y ha bendecido y fortalecido a la Kehilá o la congregación a través de las generaciones pasadas. Eso sin duda. Todas las generaciones que han vivido desde la época de los apóstoles hasta el día de hoy y que han tenido acceso a la escritura, siempre leen Apocalipsis y siempre hay obviamente un mensaje para individualmente, como yo les decía, individualmente, para un grupo o para toda una época, toda una generación. Así que el mensaje de Apocalipsis siempre es fresco para todos. 5, es la última palabra de Elohim a los creyentes en las escrituras, tanto en ubicación como en tiempo. Eso también, el momento que se sella el Apocalipsis, de ahí para allá, el Eterno ya no tiene necesidad de hablar una vez más, todo se queda grabado como un testimonio. 6, tiene un mensaje específico para aquellos que están sufriendo persecución. Y eso es una de las cosas que nos van a alentar en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que la paciencia de los santos es justamente soportar justamente la tribulación y la persecución. Número 7 muestra el fin de la historia, la derrota de los enemigos de Elohim y Mashiach, y la bendición celestial para los santos de Elohim. Eso lo vamos a ver al final. 8 nos muestra al Mashiach glorificado como ningún otro libro en la Biblia. Si bien en la Mesorá, en los evangelios, vemos que Yeshua, sus milagros y todo lo que hace, la transfiguración y todo eso, es impresionante, pero cuando llegamos a Apocalipsis, ahí Yohanan alcanza a ver toda la majestad del Mesías, todo el trono en la altura, la presencia del Eterno, y ve justamente cómo al Mashiach se le ceden todos los derechos, todo el poder, como él mismo dijo. Este libro debe ser una revelación, una profecía, una epístola y una visión. Está escrito en parte en el estilo de la literatura judía apocalíptica del tiempo del segundo templo, esto es 200 antes del Mesías hasta el 100 después del Mesías. Otros ejemplos de este estilo de escritura en la Biblia incluyen partes de Daniel y Zacarías, que ya lo que hemos visto. Que el Apocalipsis cae dentro del género apocalíptico es una de las claves de su interpretación. Se dice que un papel importante de los Apocalipsis era explicar por qué los justos sufrían y por qué el reino de Elohim se demoraba. Y es lo que estábamos platicando ayer, ¿verdad? Que el Eterno ha usado este tiempo, ¿verdad?, para cada generación de dificultad, de tribulación, y cada generación ha estado esperando el reino de los cielos, ¿verdad? Envíalo ya. Ya no queremos seguir en este sufrimiento, porque por causa de desechar el mundo, pues el mundo nos oprime, ¿verdad?, nos agobia. Entonces Apocalipsis nos muestra ese papel importante de por qué los justos sufrían y por qué el reino de Elohim se demoraba. Y ayer lo vimos. ¿Cuál era el objetivo? Para que los que sean afligidos en este tiempo, dice, sean consolados en el futuro. Y los que están bien consolados aquí, que están bien tranquilos, que no les pasa nada, que están disfrutando todo,
entonces allá van a recibir sufrimiento. Y eso es lo que dice Apocalipsis. Por eso dice, sé paciente, tengan paciencia. ¿Okay? El Apocalipsis nos revela el mundo espiritual y la verdad espiritual usando imágenes de nuestro mundo terrenal, pero desde el punto de vista del cielo. La interpretación está sujeta a la misma Biblia. El libro de Daniel nos ayudará a tener una mejor interpretación de los símbolos. Apocalipsis está redactado mayormente en Sot, incluye Drash y Remes y muy poco Pashat. Y es lo que vimos acerca de la interpretación. Apocalipsis está lleno de misterios, pero esos misterios se pueden ir definiendo según los símbolos, y eso es lo que nos ayuda justamente a poder encontrar ese misterio. Apocalipsis es un libro que no necesariamente se debe interpretar de principio a fin, puesto que es una compilación de visiones que en la mayoría de las veces son paralelas, es decir, 7 Kehilot, 7 sellos, 7 trompetas, son eventos paralelos y que se desarrollan al mismo tiempo durante la historia de la Kehilá. Aunque haremos un estudio de principio a fin, trataremos de ir viendo el paralelo de los eventos llevados a cabo al mismo tiempo. Apocalipsis es un libro de 7 de 7. En Apocalipsis el 7 es algo que está todo el tiempo. Esos 7 eventos, 7 congregaciones, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, todos esos 7, cuando aparece la imagen de la mujer, ¿verdad? Y viene la persecución, cuando aparece las 2 bestias, cuando aparece el relato de los 1000 años, se completan 7 periodos o 7 lapsos que se deben de ver paralelos. ¿Okay? Todos esos fragmentos de Apocalipsis de principio a fin se desglosan en 7, y esos 7 se ponen en una forma paralela, y entonces es toda la historia de principio a fin. ¿Okay? Eso es lo que vamos a intentar. Aunque lo vamos a leer de principio a fin, vamos a irnos regresando en la historia. Vamos a ir de la historia desde la época de Yeshua hasta el juicio final, después nos regresamos otra vez y hasta el juicio final, y así vamos a estar. ¿Okay? Escuelas de interpretación. Hay 3 escuelas básicas de interpretación del Apocalipsis. Número 1 es la preterista, que tiene que ver con el pasado. Describe en un lenguaje velado los eventos del propio tiempo de Juan, hasta el final del Imperio Romano, o por lo menos hasta la conversión de Constantino. Esa interpretación tiene la desventaja de que solo es significativa para aquel tiempo, pero para nosotros no es tan relevante. Esta interpretación es la preterista, que tiene que ver con que lo que dice Apocalipsis todo ya fue cumplido, ya no hay nada que se pueda decir, y obviamente pues esto es pues quedaría fuera de todo el contexto, ¿no? Porque pues ¿qué pasaría con todo lo que está pasando actualmente y lo que viene todavía, ¿verdad? El fin de los tiempos, la segunda venida, pues obviamente esta interpretación queda completamente fuera. La número 2 es la histórica, que abarca desde la primera venida de Yeshua hasta su segunda venida, concluyendo con el fin de la era en el día del juicio del trono de Elohim, en donde todas las cosas serán restauradas como al principio. La número 2 tiene que ver con una interpretación histórica de todos los tiempos, ¿okay? Que Apocalipsis está hablando de todos los tiempos a partir desde que fue entregada la revelación. Y la futurista, esa interpretación coloca la revelación del Apocalipsis justo en el futuro de los últimos acontecimientos antes de la segunda venida de Yeshua. Toda la revelación está concentrada en lo que se conoce como la última semana de Daniel, entre comillas, cuya interpretación asegura que no se ha cumplido casi nada. Esa es la que regularmente se mueve en los círculos religiosos o denominacionales, o etcétera, etcétera, cristianos. Y esa es la que hacíamos mención anteriormente, casi regularmente, hablando de que la última semana de Daniel era un misterio y que estaba en el futuro y que iba a comenzar justamente cuando apareciera un tratado de paz, ¿verdad? Según el cristianismo, cuando aparece el tratado de paz, los cristianos se van en un rapto, y ahí comienzan 3 años y medio de paz, y luego el anticristo, y luego tribulación, y hasta que aparece el Mesías, y todos los eventos los ponen ahí en 7 años, y eso es el futurismo. Pero obviamente tanto la preterista tiene muchos problemas como la futurista también tiene bastantes problemas en cuestión de qué ha pasado con toda la historia, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a concentrarnos en la histórica, que es más coherente, que es un poco más, o que es más, o mucho más accesible, obviamente, a la interpretación de Apocalipsis. Ya vimos que Shaul y Kefas escriben a creyentes que no los persuadieran a creer que el regreso de Yeshua estaba cerca en aquellos tiempos. Esto y los eventos actuales nos muestran que la interpretación preterista pudiera no ser correcta para el desarrollo de los eventos apocalípticos. Ya vimos que aquello obviamente no estaba a su alcance. La interpretación futurista podría tener problemas de definición en cuanto a lo que sucederá después, que las formas alegóricas muchas veces son tomadas literalmente. Y eso sí es cierto, a veces se toman literalmente pues las bestias, o no sé, los truenos, o los rayos, o el granizo que cae, el fuego y todo eso, ¿no? Eso es muy complejo para poder definir físicamente, sino que Apocalipsis es un libro alegórico y obviamente se tiene que interpretar de una forma simbólica. Ahora, tenemos que saber que los Shalehim no escribieron suficiente con respecto al futuro en sus cartas, solamente la segunda venida y la resurrección. Ellos no mencionan nada relacionado a estas dos interpretaciones acerca del pasado o del futuro extremo. El mismo libro de Revelaciones nos indica cómo habrá de interpretarse. Aquí dice en Apocalipsis 1:19, que dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de. ¿Ok? Después de estas. Y eso nos va a ayudar a entender esto. ¿Ok? Esto nos indica que Yohanan estaba escribiendo acerca de lo que ocurría en ese momento y además lo que iba a ocurrir, pasado, presente y futuro. Algo muy interesante que debemos de recalcar es que debido a los tiempos, el libro de Apocalipsis estaría sometido también a perturbaciones dogmáticas. Y ahorita vamos a ver cuáles fueron los problemas, porque si Yohanan dice que le dijeron: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser, ¿verdad? En la época de Yohanan, ¿qué cosas ya habían ocurrido? Pues la venida de Yeshua, su muerte, ¿verdad? Su resurrección, su ida a los cielos, todo eso también se le da la revelación a él. Y obviamente no quiere decir que como que ya pasó, no iba a ser parte de la revelación, sino que es parte de la revelación para poder entender todo el procedimiento. Ahora vamos a ver el problema de las perturbaciones dogmáticas, y aquí es donde entra justamente la dificultad para poder posicionarnos en la interpretación de Apocalipsis. Fíjense lo que ocurrió. El preterismo y futurismo justamente han sido dos maneras de confundir el mensaje de Apocalipsis, de tal manera que el creyente tuviera falsas esperanzas o confort en medio de la confusión y de desequilibrio esperanzador acerca de los acontecimientos que sobrevendrían al final de los tiempos. Todos ya sabemos de la mentira del rapto pretribulacional y cómo esa mentira ha habido muchas más. Futurismo. ¿Quién hizo esto? Francisco Rivera. Ese fue un monje jesuita de 1537. Dice: fue un médico jesuita de teología, nacido en España, que comenzó a escribir un largo comentario en el año 1585 en el libro de Revelación, titulado El Sacro Beati Loanis Apostoli y Evangelistiae Apocalypsin. Todo eso está en latín. Y publicado sobre el año 1590, murió en 1591 a la edad de 54 años, así que no fue capaz de ampliar su trabajo o escribir cualquier otro comentario sobre Apocalipsis, con el fin de eliminar a la Iglesia Católica de su consideración como el poder del anticristo. Fíjese, Rivera propone que los pocos primeros capítulos de Apocalipsis se aplican a la antigua Roma pagana